Muy buenas noches, mi nombre es Schneider Alexander Urrego Hurtado, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para el día de hoy tenemos la práctica número 2 de la materia Software para la Ingeniería. Nuestra tutora es la ingeniera Paula Andrea Buitrago. ¿De qué trata los ejercicios? Es el ejercicio en la práctica 2, ejercicio número 2. Realice un programa que capture el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión a partir de dichos valores. Genera las siguientes gráficas. La primera gráfica es la señal de entrada versus la señal de salida de un amplificador. Abrimos nuestro programa MATLAB. Aquí tenemos el primero, segundo ejercicio, aquí tenemos el tercero y aquí tenemos el cuarto. Y en el primer ejercicio, aquí tenemos F', tenemos el título y la descripción del programa. Aquí solicitamos el valor del usuario, el voltaje de la señal de entrada, que va a amplificar en milivoltios entre 0 y 12 voltios. Y los almacenamos en la variable b sub i y solicitamos la ganancia en la variable gt. Especificamos que debe ser un valor entre 0 a 7. Para que las gráficas no varíen mucho y se pueda apreciar correctamente su variación de entrada como de salida. Aquí también tenemos un menú de gráficas. En la opción 1 se puede escoger la gráfica de señal de entrada versus señal de salida del amplificador. La segunda opción, número 2, podemos obtener la gráfica de señal de salida de un amplificador versus la gráfica de voltaje. Entonces aquí tenemos una entrada de menú donde selecciona la gráfica que desea ver el usuario según esto. Bueno, aquí ya tenemos nuestro primer código, close 1. Para el caso 1 se genera una onda seno en la cual se multiplicará por el valor del voltaje ingresado por el usuario, que es B sub i, para generar la señal de entrada. Y la señal de salida será Bout, es igual a BII por GT, que es la ganancia ingresado por el usuario. Aquí graficamos la señal de color con la letra R de color rojo utilizando el comando plot. Y hold se utiliza el comando hold on para que nos grafique ambas ondas en la pantalla y se grafique la señal de salida con el comando plot. En este caso tenemos la B, nos da un color azul, y el comando grid on nos permite activar la cuadrícula
en pantalla. Tenemos la opción 2. Entonces, aquí ingrese el valor de alimentación del amplificador de tensión entre 1 y 24 voltios. Se escribe nuevamente la onda seno de entrada y la onda seno de salida. Y se grafica con plot la señal de salida y se grafica la señal de voltaje directo ingresada por el usuario para la alimentación del amplificador. Entonces haremos una prueba corriendo el programa. Aquí nos dice ingrese el valor de voltaje de la señal que va a amplificar en milivoltios entre 0 y 12. Si ingresamos 12 voltios, ahora nos dice ingrese el valor de ganancia de tensión entre 0 a 7. Ingresamos 7 y nos dice seleccione la gráfica que desea ver según el menú anterior. Entonces vamos a ver la gráfica número 1, que se trata de la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. Y aquí tenemos nuestra primera señal. Es la señal de salida del amplificador versus el voltaje. El voltaje es de color rojo. Entonces la señal de entrada es de color rojo y la señal de salida es de color azul, lo cual podemos observar. Se observa la amplificación que ha tenido la señal al multiplicarla por la ganancia del amplificador. Cerramos acá, le damos clear, limpiamos la pantalla y vamos a correr el programa y vamos a realizar la segunda gráfica. Ingrese el valor de voltaje de la señal que va a amplificar en milivoltios entre 0 y 12. Entonces vamos a ingresar 9. Aquí nos dice ingrese el valor de ganancia de tensión de 0 a 7. 7. Seleccione la gráfica que desea ver según el menú anterior. Entonces, en la gráfica número 2. Ingrese el valor de alimentación del amplificador de tensión entre 1 y 24. 12 voltios. Aquí nos genera una gráfica, nos muestra la señal de salida y una línea recta de color azul, que serían los 12 voltios de alimentación. A continuación vamos a ver la gráfica número 3, que trata gráfica de entrada versus gráfica de salida del amplificador. Y vamos a explicar este código donde el usuario elegirá a partir de una señal sinusoidal. El usuario elige la ganancia del amplificador, el nivel de DC y el valor de fase. Aquí podemos ver que nuestro usuario le pedirá el valor de la ganancia, el valor de voltaje y el valor de fase. Esta es una señal sinusoidal.
hemos nombrado una variable y es igual al seno de t, y como podemos ver, y1 es igual a la ganancia por el seno de t, y2 es igual al nivel de s más por y1, que es la señal ya amplificada, y y3 es igual a la señal más amplificada más el ruido. Aquí definimos el ruido. Para generar ese ruido usamos la instrucción RAM, es 0.8 por RAM, y estamos anexando una señal de ruido a nuestra señal. Y por último, con el comando plot, lo que hacemos es que este comando es donde nos muestra la gráfica de esta señal, estas dos gráficas en una sola ventana. Y el comando green on, es para que salga el entorno de las gráficas en cuadrícula. Aquí limpiamos nuestra pantalla, probamos nuestro código, le damos run. Aquí se digita el valor de ganancia. Vamos a introducir 9. Digite el valor de voltaje, 12 voltios. Y digite el valor de desfase, 7. Y aquí ya podemos observar nuestra tercera gráfica. Entonces la señal de desfase, ya que se encuentra de color naranja. La de color naranja es la del ruido, es donde aplicamos el ruido a nuestra señal de salida del amplificador, que es de color azul. Entonces continuamos con nuestra gráfica número 4. Tenemos casi el mismo código de la gráfica número 3. Tenemos aquí nuestra variable gain, es ganancia, es igual a una entrada. Colocamos digite el valor de la ganancia, de set, input, entrada, desfase, t es igual a 2 por pi, 2.0.01 por 2 pi, 2 por pi. El ruido de C, ya miramos que es prácticamente igual que la gráfica número 3. Entonces, para ver nuestra señal de entrada de un amplificador versus la señal de salida, incluyendo la desfase. Pues aquí vamos a ver la desfase de la señal. Limpiamos nuestra consola, le damos correr y digitamos. Digite el valor de desfase, 7. Digite el valor del voltaje, 12 voltios. Digite el valor de desfase, 9. Y aquí ya podemos ver nuestra señal de desfase, que es de color azul. Y podemos concluir que ya tenemos nuestras 4 gráficas que nos pide la práctica número 2. Muchas gracias.